Bueno, lo primero que se puede decir que el conjunto de Cantor es que al ser un conjunto cerrado y acotado, es un conjunto compacto. Es decir, dada cualquier cubierta del conjunto de Cantor mediante conjuntos abiertos, se puede encontrar una subcubierta finita. Esto es por el teorema de Heine-Borel, que afirma que en Rn todo conjunto cerrado y acotado es compacto. Inmediatamente después se puede decir que los elementos del conjunto de Cantor se pueden poner en correspondencia uno a uno con todos los elementos del intervalo 0,1. Es decir, el conjunto de Cantor es un conjunto infinito no numerable. A pesar de eso, el conjunto de Cantor es pequeño en varios sentidos, que es lo que veremos en parte en esta sesión. Se puede decir que el conjunto de Cantor es un conjunto denso en ninguna parte. En otras palabras, el conjunto de Cantor no es denso en ningún intervalo. Recuerden que se dice que un conjunto de números reales es denso en ninguna parte si, dado cualquier intervalo abierto, se puede encontrar otro intervalo abierto dentro del primero, de tal manera que este segundo no contiene elementos del conjunto. Bueno, también se puede decir del conjunto de Cantor que no contiene puntos aislados. Es decir, todo elemento del conjunto de Cantor es un punto de acumulación de él mismo. Esto, aunado al hecho de que es un conjunto cerrado, entonces lo que nos está diciendo es que el conjunto de Cantor es lo que se llama un conjunto perfecto. Otra propiedad que también nos dice que el conjunto de Cantor es pequeño en otro sentido es que el conjunto de Cantor tiene contenido cero. Recuerden que se dice que un conjunto tiene contenido cero si, dada cualquier epsilon, por pequeña que sea, existe una familia finita de intervalos abiertos cuya unión cubre al conjunto y tales que la suma de sus longitudes es menor que epsilon. Esta propiedad del conjunto de Cantor es importante, históricamente es muy importante porque el concepto de contenido cero fue el que finalmente sirvió para caracterizar a las funciones que son Riemann integrales. Y bueno, estas propiedades del conjunto de Cantor que acabo de enunciar hacen de este conjunto un ente matemático muy especial. De hecho, Cantor inventó este conjunto para dar un ejemplo de un conjunto perfecto, es decir, de un conjunto que es igual al conjunto de sus puntos de acumulación, pero que no es denso en ningún intervalo. Es el primer ejemplo de un conjunto que se dio, de un conjunto con estas características. Además, y aunque no era la intención de Cantor, también es el primer ejemplo de un fractal. Si uno mira la construcción del conjunto de Cantor, la estructura de esta construcción, a cualquier nivel que se vea, se reproduce. Es como si se volviera a iniciar el proceso de definición del conjunto. Es decir, tiene la propiedad de autosimilitud, que es una característica de los fractales. Y bueno, este conjunto, por las características que tiene, en realidad es difícil de imaginar. Matemáticamente pues se define fácilmente.
ya sea de manera analítica o de manera geométrica, pero su definición es relativamente simple. Pero si uno lo ve como un subconjunto de los números reales y trata de imaginarlo cómo es en la recta real, de manera más específica en el intervalo 0,1, pero así geométricamente, pues es un conjunto raro, no contiene intervalos, no es denso en ningún intervalo, no contiene puntos aislados, es decir, todos sus elementos son puntos de acumulación del mismo conjunto. En varios sentidos es pequeño, es un conjunto denso en ninguna parte, es un conjunto de contenido cero, y en otro sentido es un conjunto grande. Sus elementos se pueden poner en correspondencia 1 a 1 con todos los elementos del intervalo 0,1, es decir, su cardinalidad es la misma que la del conjunto de los números reales. Es un conjunto infinito, no numerable. Parecería que en el proceso, o sea, cuando uno ve el proceso de construcción, parecería que se va a llegar a algo que es un conjunto numerable, pero no es así. Está contenido en una unión de intervalos muy pequeñitos, y hay una infinidad de intervalos más bien grandes que no contienen elementos del conjunto de Cantor. Entonces, esto también muestra cómo hay subconjuntos del conjunto de los números reales que son raros para la intuición, pero bonitos. En mi opinión, el conjunto de Cantor es una verdadera obra de arte. Incluso en su construcción vamos a ir profundizando en las propiedades que tiene este conjunto, pero sí, insisto, es una obra de arte matemático, porque bueno, recordemos que el conjunto de los números reales, bueno, se define matemáticamente, forma parte de un cuerpo teórico, pero bueno, es un ente matemático que se define de manera muy precisa, pero que bueno, las propiedades que tiene pues son válidas dentro de ese cuerpo teórico. Son propiedades que algunas son extrañas, pero matemáticamente están perfectamente bien definidas y son válidas dentro del cuerpo teórico al que pertenecen. Algunas de esas propiedades son muy fáciles de entender, pero bastante difícil de imaginar, como esas que tiene el conjunto de Cantor. Bueno, vamos a comenzar por ver cómo se define el conjunto de Cantor. Bueno, se parte del intervalo 0,1. Este se divide en 3 intervalos de la misma longitud y eliminamos el interior del intervalo central. De manera que lo que nos queda son 2 intervalos cerrados, cada uno de longitud 1/4, el intervalo 0, 1/3 y el intervalo 2/3, 1. Definimos entonces C1 como la unión de esos 2 intervalos cerrados. En el paso número 2, repetimos este proceso para cada uno de los 2 intervalos cerrados que componen C1. Es decir, cada uno de ellos lo dividimos en 3 intervalos de la misma longitud y eliminamos el interior del intervalo central. De esta manera, lo que nos queda ahora son 4 intervalos cerrados de longitud 1/3² cada uno. Y bueno, la unión de esos 4 intervalos cerrados lo definimos como C2. Y bueno, continuamos con este proceso. En el paso 3, para cada uno de esos 2² intervalos cerrados,
lo dividimos en 3 intervalos de la misma longitud, eliminamos el intervalo central, y ahora nos van a quedar 2 al cubo, intervalos cerrados, cada uno de ellos con longitud 1 entre 27. Definimos E3 como la unión de esos intervalos cerrados. Gráficamente sería así: partimos del intervalo 0, 1, dividimos en 3 intervalos iguales ese intervalo, eliminamos el interior del intervalo central y entonces nos quedan 2 intervalos, la unión de ellos es E1. Cada uno de estos lo dividimos en 3 intervalos de la misma longitud y eliminamos el intervalo central en cada uno de ellos, bueno, el interior del intervalo central, y entonces nos quedan ahora 4 intervalos cerrados, y entonces C2 es la unión de esos 4 intervalos cerrados. Y así continuamos con este proceso. Bueno, lo que obtenemos es que para cada n vamos a tener un conjunto cerrado que va a estar compuesto por 2 a la n intervalos cerrados, cada uno de ellos con longitud 1 entre 3 a la n. Además, la sucesión de conjuntos Cn es decreciente, es decir, el conjunto, Cn más 1 está contenido en el conjunto Cn, eso se ve en la construcción. Y bueno, además de eso, hay que tomar en cuenta que los conjuntos Cn están formados exactamente de esta manera, o sea, mediante este procedimiento. Y bueno, ya que tenemos definidos todos los conjuntos Cn, uno para cada número natural, definimos el conjunto de Cantor, o sea, como la intersección de todos esos conjuntos cerrados. ¿Sí? Entonces, el conjunto de Cantor es la intersección de todos estos conjuntos cerrados Cn que vamos definiendo mediante este proceso que acabo de exponer. Y bueno, es así como se define el conjunto de Cantor. Vamos a recordar cómo se desarrolla un número real del intervalo 0,1 en base 3. Para obtener ese desarrollo, lo que se hace de manera general es ir partiendo intervalos en 3 intervalos de la misma longitud. Comenzamos con el intervalo 0,1, se divide en 3 intervalos de la misma longitud. Después, dependiendo de dónde, en qué intervalo de estos se encuentre el número real z, cuyo desarrollo queremos encontrar, se divide ese intervalo en 3 intervalos de la misma longitud. Y bueno, así continuamos con este proceso. A todos estos números reales que se van obteniendo con este proceso de división, que son todos de la forma k entre 3 a la n, ¿sí? Aquí tenemos 1/3, 2/3, aquí tenemos novenos, 1 noveno, 2 novenos, 3 novenos, etc. Aquí tenemos 27avos, etc. A todos los números de esa forma los vamos a llamar los racionales triádicos. Bueno, entonces vamos a considerar el desarrollo de un número z, de un número real z, el intervalo 0,1, en 2 casos. Primero vamos a considerar los números reales que no son racionales triádicos. Esto es porque, bueno, en este caso vamos a obtener que el desarrollo de z es único. En cambio, cuando z es un racional triádico, hay 2 maneras de desarrollarlo en base 3. Pero bueno, primero, si tomamos z en el intervalo 0,1, que no sea un racional triádico, pues seguimos el procedimiento que mencioné hace un rato. Se divide el intervalo 0,1 en 3 intervalos de la misma longitud. Si z pertenece al primer intervalo, entonces el primer dígito del desarrollo de z en base 3 es 0. Si pertenece al segundo intervalo, el primer dígito es 1. Y si pertenece al segundo intervalo, es 2. Una vez que tenemos localizado el primer intervalo al cual pertenece z,
ese intervalo, a su vez, lo dividimos en 3 intervalos de la misma longitud, digamos que fue el tercero. Entonces lo dividimos en 3 intervalos de la misma longitud y seguimos el mismo procedimiento. Si z, si el número real z está en el pertenece al primer intervalo, entonces el segundo dígito del desarrollo de z es 0. Si pertenece al segundo intervalo, el segundo dígito es 1, y si pertenece al tercer intervalo, el segundo dígito es 2. Y bueno, y así continuamos con ese procedimiento hasta obtener todo el desarrollo de z. Hay que observar que, como estamos tomando un número real, el intervalo 0,1, que no es un racional triádico, es decir, que no es uno de los puntos de división, entonces el desarrollo en base 3 de ese número es único. El desarrollo es único porque z en cada paso va a pertenecer no al intervalo cerrado correspondiente, sino al intervalo abierto. Bueno, de esa manera obtenemos un desarrollo de z, una sucesión de dígitos alfa 1, alfa 2, alfa 3, todos ellos que solamente pueden ser 0, 1 o 2. Y bueno, vamos a utilizar esta notación para expresar el número z en base 3. Ponemos los dígitos de su desarrollo, esto entre paréntesis, e indicamos con un 3 para referirnos a la base 3. Bueno, si se fijan esto, este desarrollo de z en base 3, pues no es más que bueno, lo que estamos haciendo es encerrar al número real z en una sucesión, o sea, en una sucesión de intervalos cerrados. En el primer paso, bueno, pues pertenece a uno de los intervalos, está en el abierto, pero también está en el cerrado. Entonces, en el primer paso, z pertenece a un intervalo cerrado. En el segundo paso, además de pertenecer a ese intervalo cerrado, pertenece a otro intervalo cerrado más pequeño. Y así sucesivamente. Al obtener todo el desarrollo de z, lo que vamos haciendo es ir encerrando a z en intervalos cada vez más pequeños. De hecho, la longitud de los intervalos tiende a 0. Y pues z, bueno, sabemos que la intersección de intervalos cerrados y encajados es no vacía. Como la longitud de esos intervalos tiende a 0, la intersección es un único punto. Y como z pertenece a todos los intervalos, bueno, pues la intersección de todos esos intervalos es z. Es lo que estamos haciendo. O bien, si quieren, de manera analítica, lo que significa que tengamos el desarrollo en base 3, es que esta serie, la serie alfa k entre 3 a la k, converge a z. Y bueno, esa es la manera en que se desarrolla un número real del intervalo 0 a 1, que no es un racional triádico. Hay que observar que en el desarrollo de un número real z en este conjunto, el número de dígitos distintos de 0 en el desarrollo de z es infinito, hay una infinidad de dígitos distintos de 0. ¿Por qué? Porque si no fuera infinito, si no hubiera una infinidad de dígitos distintos de 0, entonces habría un último elemento, un último dígito distinto de 0, y a partir de ahí todos serían 0. Es decir, el desarrollo de z, de hecho, sería finito. Y siendo finito, pues sería una suma de este tipo, y esto, lo que obtenemos con una suma de este tipo, es un racional triádico. Pero precisamente estamos tomando z, un número real de intervalo 0 a 1, que no sea un racional triádico. Entonces, el asumir que hay solamente un número finito de dígitos distinto de 0 en el desarrollo de z es contradictorio con la forma en que estamos tomando z. Por lo tanto, efectivamente, si z está en el intervalo 0 a 1 y no es un racional triádico, el desarrollo de z contiene una infinidad de dígitos distintos de 0. Pasamos al caso en que z es un racional triádico. Si z es el 0 o el 1, su desarrollo en base 3
es único. El 0 es 0.0000 y el 1, como nos estamos limitando al intervalo 0,1, el 1 es 0.22222, etc. Entonces, lo que nos faltaría ver es un racional triádico que no sea ni el 0 ni el 1. Y bueno, el procedimiento para obtener el desarrollo de ese racional triádico pues es el mismo que mencioné hace un rato. Se divide el intervalo 0,1 en 3 intervalos de la misma longitud y determinamos a qué intervalo pertenece Z. La diferencia con el caso anterior es que ahora, como se trata de un racional triádico, es posible que Z se puede considerar en uno de dos intervalos. Eso ocurre con cualquier base. Acá puse el ejemplo con base 10, un medio tiene el desarrollo. Un medio se puede considerar como que está entre 4 décimos y 5 décimos, en cuyo caso el desarrollo de un medio en base 10 sería 0.49999. Porque aquí sería el 0.4 su primer dígito, el primer dígito de su desarrollo, y después en las subdivisiones siguientes estaría siempre a la derecha, totalmente a la derecha, entonces por eso es 9999. Pero también se puede considerar que un medio está en el intervalo 5 décimos, 6 décimos, en cuyo caso el primer dígito de su desarrollo en base 10 es 5. Y en ese caso, para las siguientes subdivisiones, 5 décimos a un medio va a estar siempre a la izquierda, entonces va a ser 0,000 o simplemente 0.5. Bueno, con los racionales triádicos ocurre algo similar. Por ejemplo, un tercio se puede considerar que pertenece al intervalo 0, un tercio. En ese caso, el primer dígito de su desarrollo pues va a ser 0. Y luego en los siguientes pasos, un tercio va a estar siempre a la derecha, de manera que los siguientes dígitos son 2, 2, 2, 2, etc. Pero también podemos considerar o podemos ver que un medio pertenece al intervalo un tercio, dos tercios. En ese caso, el primer dígito de su desarrollo es 1, y después de ese primer dígito, un tercio va a quedar siempre a la izquierda, entonces los siguientes dígitos son 0, 0, 0, 0, etc. Y bueno, así, si ustedes prueban con cualquier racional triádico, pues van a ver que llega un momento en que hay dos opciones para el desarrollo de ese racional triádico, dependiendo de cuál intervalo se elija para su representación. Vamos a ver más adelante, en el caso del conjunto de Cantor, vamos a elegir una de esas dos representaciones. Y bueno, adelantando muy poquito, lo que vamos a elegir es la representación que no contenga el número 1, o sea, que sea en donde solamente intervengan el 0 o el 2. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí hay un racional triádico que tiene unos en sus dos desarrollos, pero si se fijan, este racional triádico no pertenece al conjunto de Cantor. Es uno de los que queda, está en uno de los intervalos que se eliminan. Entonces, en el caso del conjunto de Cantor, los racionales triádicos que pertenecen al conjunto de Cantor también van a tener dos desarrollos, pero uno de ellos no contiene el dígito 1, y ese es el que vamos a elegir. Y bueno, por último, en cuanto al desarrollo en base 3 de un número real en intervalo 0,1, fíjense que si consideramos un intervalo de esta forma, K entre 3 a la n, K más 1 entre 3 a la n, bueno, de hecho, si lo consideramos abierto, este intervalo proviene de un intervalo anterior, es a su vez de otro anterior, y así sucesivamente. De manera que cualquier número real que pertenezca a este intervalo va a tener una secuencia de dígitos hasta el dígito enésimo, que es la misma para cualquier z que se encuentre aquí. De hecho, aquí lo menciono, ¿no?
todos los números reales del intervalo k entre 3 a la n, k más 1 entre 3 a la n, tienen el mismo desarrollo en base 3, y exceptuando los extremos, también tienen el mismo dígito, bueno, tienen hasta el dígito alfa n menos 1 tienen el mismo desarrollo, y exceptuando los extremos de este intervalo, también tienen el mismo desarrollo hasta el dígito n5. De manera que hay una correspondencia 1 a 1 entre estos intervalos abiertos y los primeros n términos, o sea, hay una secuencia de n dígitos, alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. En donde alfa 1, alfa 2, hasta alfa n es cualquier secuencia en donde los alfa k's pertenecen al conjunto 0, 1, 2. Vamos a ver ahora algunas de las propiedades que tiene el conjunto de Cantor. La primera es que, como lo definimos, como una intersección de conjuntos cerrados, él mismo es un conjunto cerrado, de manera que contiene a todos sus puntos de acumulación. La segunda propiedad es que es un conjunto compacto, ya que es cerrado y está acotado, está dentro del intervalo 0,1. De manera que por el teorema de Eugenio-Borel, es un conjunto compacto, es decir, dada cualquier cubierta del conjunto mediante una familia de conjuntos abiertos, existe una subcubierta finita. La tercera propiedad es que los elementos del conjunto de Cantor se pueden poner en correspondencia 1 a 1 con todos los números reales del intervalo 0,1. Esto puede parecer sorprendente porque si se fija el conjunto de Cantor, pues parece un conjunto muy pequeño, está contenido en intervalos cada vez más pequeños en longitud. Sin embargo, pues efectivamente es cierto que todos sus elementos se pueden poner en correspondencia con todos los números reales del intervalo 0,1. Y para demostrar esto, lo que vamos a hacer es ver cómo es el desarrollo de los elementos del conjunto de Cantor en base 3. Vamos a ver que un número real z pertenece al conjunto de Cantor si y solo si admite un desarrollo en base 3 que no contiene el dígito 1. De manera que todos los números reales que pertenecen al conjunto de Cantor se pueden desarrollar mediante una sucesión de dígitos en el conjunto 0, 2, y esa sucesión de dígitos, bueno, pues es la representación de ese elemento en base 3. Y bueno, ya que tenemos el resultado, lo que sigue es relativamente simple. Los elementos del conjunto de Cantor se pueden poner entonces en correspondencia con todos los números reales del intervalo 0,1, desarrollando estos en base 2. En base 2 solamente vamos a utilizar los dígitos 0 y 1, entonces vamos a hacer corresponder el 2 con el 1, y de esa manera ya vamos a tener la correspondencia 1 a 1 entre todos los elementos del conjunto de Cantor y todos los números reales del intervalo 0,1. Entonces, bueno, aquí es nada más ver un poco de cerca, analizar de cerca cómo es el desarrollo en base 3 de cualquier elemento del conjunto de Cantor, para ver que efectivamente un número real z pertenece al conjunto de Cantor si, solo si, admite un desarrollo en base 3 que no contiene al dígito 1. Lo primero que podemos ver es que si tenemos un número real en el intervalo 0,1 que no es un racional triádico y que pertenece al conjunto de Cantor, entonces ningún dígito del desarrollo de z en base 3 es el 1. ¿Por qué? Porque si recuerdan el proceso de definición del conjunto de Cantor, vamos eliminando el interior del intervalo central cada vez que se hace una división en 3 intervalos de la misma longitud de un intervalo, y ese intervalo que se elimina es el que corresponde a los números reales que contiene el 1. Todos esos se van eliminando, de manera que mientras no se trate de un racional triádico, que son los que sí se conservan para el conjunto de Cantor,
Entonces, bueno, no todos, pero porque una vez que se elimina un intervalo, pues también ahí se eliminan muchos racionales triádicos. Entonces, mientras no se trate de un racional triádico, cualquier elemento del conjunto de Cantor tiene un desarrollo único que no contiene al dígito 1. Y bueno, en el caso de los racionales triádicos, ahí es donde hace un rato les decía que estos tienen dos desarrollos. Entonces, lo que necesitamos hacer ver es que uno de esos desarrollos no contiene al dígito 1. Entonces, fíjense cómo, pues vamos viéndolo por pasos y bueno, de aquí se vería cómo sería la demostración general. En el primer paso tenemos estos racionales triádicos. Bueno, 0 pues tiene desarrollo 0.0000 y 1 tiene desarrollo 0.22222, etc. En el caso de un tercio, este número real pertenece tanto al intervalo 0 1 tercio como al intervalo 1 tercio 2 tercios. Fíjense que el intervalo 1 tercio 2 tercios es el intervalo central de la división en tres intervalos de la longitud del intervalo 0 1. Bueno, entonces en ese caso vamos a elegir como intervalo al que pertenece un tercio el intervalo distinto al intervalo central. Es decir, en ese caso, al ser un tercio, de manera que el primer dígito de su desarrollo es 0. Para 2 tercios hacemos lo mismo. 2 tercios pertenece tanto al intervalo 1 tercio 2 tercios como el intervalo 2 tercios 1. Y vamos a elegir el intervalo distinto al central. El central es 1 tercio 2 tercios, entonces elegimos 2 tercios 1, de manera que el primer dígito del desarrollo de 2 tercios es 2. Y bueno, de esta forma, expresados en base 3, pues tenemos un tercio sin que incluya al dígito 1. Y bueno, así hacemos para todos los racionales triádicos que pertenezcan al conjunto de Cantor. Cada vez que haya dos intervalos que, bueno, más bien siempre va a haber dos intervalos que contienen a ese racional triádico, y vamos a elegir para su desarrollo el intervalo distinto al intervalo central. Y así vemos que, por ejemplo, en el paso 2 tenemos estos racionales triádicos y se puede obtener un desarrollo en base 3 que no contiene al dígito 1. Lo mismo en el paso 3, que se agregan más racionales triádicos. Podemos ver que todos ellos se pueden desarrollar en base 3 sin incluir al dígito 1. Y esto es, bueno, por la convención que establecimos de que como cada racional triádico pertenece a dos intervalos, vamos a elegir el intervalo que sea distinto del central como el intervalo al que pertenece el racional triádico. De esa manera, en ningún momento, ningún dígito del desarrollo de los racionales triádicos que pertenece al conjunto de Cantor va a contener al dígito 1. Y bueno, entonces lo que podemos ver, los elementos del conjunto de Cantor que no son racionales triádicos no contienen en su desarrollo el dígito 1. Y los racionales triádicos también admiten un desarrollo que no contiene el dígito 1. Entonces, pues podemos decir que cualquier elemento del conjunto de Cantor admite un desarrollo en base 3 que no contiene al dígito 1. Y bueno, entonces lo que necesitamos agregar o demostrar es que los elementos del conjunto de Cantor son los únicos que admiten un desarrollo en base 3 que no contiene al dígito 1. Y para eso, pues nos fijamos en los intervalos que eliminamos. Se fija en el primer intervalo que eliminamos todos los dígitos eliminamos todos los números reales cuyo primer dígito es 1. Ya podemos
podemos ya considerar siempre intervalos abiertos, porque bueno, es lo que vamos eliminando. Lo que se quita del intervalo 0,1 para obtener el conjunto de Cantor es una unión de intervalos abiertos, y en cada paso se van eliminando los números reales que tienen en su desarrollo el dígito 1. Y bueno, entonces de esa manera podemos decir ya que un número real del intervalo 0,1 pertenece al conjunto de Cantor si y solo si admite un desarrollo en base 3 que no contiene al dígito 1. Y bueno, lo que sigue ya es ver esta correspondencia de estos números reales que tienen como desarrollo en base 3, que tienen un desarrollo en base 3, que admiten un desarrollo en base 3 que no contiene el dígito 1, ponerlos en correspondencia con todos los números reales del intervalo 0,1 escritos en base 2. Ahí únicamente lo que hay que ver es qué pasa con los racionales triádicos y los racionales diádicos, porque también en base 2 los racionales diádicos tienen dos representaciones. Pero como se trata de conjuntos numerables, entonces pues vamos a tener dos conjuntos numerables, el de los racionales triádicos, que pertenecen al conjunto de Cantor, y los racionales diádicos del intervalo 0,1. Son dos conjuntos numerables que se pueden poner en correspondencia 1,1. Y los otros, el resto, los del conjunto de Cantor, que no son racionales triádicos, pues son estos que admiten un desarrollo en base 3 que no contiene el 1. Eso los podemos poner en correspondencia con todos los números reales del intervalo 0,1 que no son racionales diádicos. Y bueno, de esa manera tenemos que hay una correspondencia 1,1 entre los elementos del conjunto de Cantor y todos los números reales del intervalo 0,1. Ahora vamos a demostrar que el conjunto de Cantor es denso en ninguna parte. Lo que es denso en ninguna parte también lo podríamos demostrar a partir de la siguiente propiedad, que dice que el conjunto de Cantor tiene contenido cero, porque todo conjunto de contenido cero es denso en ninguna parte. Pero vamos a demostrar esta propiedad directamente. Es decir, lo que tenemos que probar es que si tenemos un intervalo abierto cualquiera, entonces adentro de ese intervalo hay otro intervalo abierto que no contiene elementos del conjunto de Cantor. Entonces, bueno, vamos a tomar un intervalo abierto cuya intersección con el intervalo 0,1 abierto sea distinto del vacío, porque si es el vacío, pues ya el mismo intervalo I es un intervalo abierto que no contiene elementos del conjunto de Cantor. Ahora, si ese intervalo I no intersecta, o sea, si la intersección de I con el conjunto de Cantor es vacía, pues lo mismo ya podemos decir que ese intervalo I está contenido en el complemento del conjunto de Cantor. Entonces, el caso que nos falta ver es en el cual la intersección de ese intervalo I con el conjunto de Cantor es distinta del vacío. Entonces, en ese caso, vamos a tomar un elemento Z en esa intersección. Entonces, como Z está en el conjunto de Cantor, Z está en los conjuntos CM para cualquier número natural M. Y como I es un intervalo abierto y Z está en I, podemos tomar un número real epsilon positivo tal que el intervalo abierto del centro Z y radio epsilon esté contenido en I. Y entonces tomemos un número natural M mayúscula tal que 1 entre 3 a la M sea menor que epsilon. Esto es por lo que sigue. Como Z está en CM, porque están todos los CMs para cualquier número natural, y CM es la unión de 2 a la M intervalos cerrados ajenos, cada uno de los cuales tiene longitud 1 entre 3 a la M, Z pertenece a alguno de esos intervalos, y a ese le vamos a denotar J. Los J es uno de estos intervalos, es el intervalo de los que conforman CM, al cual pertenece Z. Entonces, tenemos que Z está en ese intervalo J, y la longitud de J es menor que epsilon.
Sí, porque J, la longitud de J es 1 entre 3 a la M, que lo tomamos como menor que epsilon. Por lo tanto, J completo, pues está contenido en el intervalo I, porque el intervalo I es un intervalo de radio epsilon. Entonces, pues esto ya, bueno, aquí ya tenemos casi terminado el proceso. Entonces, J está contenido totalmente en I. Ahora, lo que necesitamos hacer es encontrar dentro de J un intervalo abierto que no contenga elementos del conjunto de Cantor. ¿Qué se hace cuando se tiene un intervalo de los que forman los conjuntos M? Pues ese intervalo se divide en 3 intervalos de la misma longitud y se elimina el interior del intervalo central. Vamos a llamarle a ese intervalo K. K es un intervalo abierto que está contenido en J, y que como como se elimina en este proceso para definir el conjunto de Cantor, entonces este K no contiene elementos del conjunto de Cantor. Bueno, pues entonces ya terminamos, ya encontramos un intervalo abierto contenido en I, está contenido en J, que a su vez está contenido en I, de tal manera que este intervalo no contiene elementos del conjunto de Cantor. Y bueno, esto prueba que efectivamente el conjunto de Cantor es un conjunto denso en ninguna parte. Ahora vamos a demostrar que el conjunto de Cantor tiene contenido cero. Lo que tenemos que probar es que dada cualquier epsilon positiva, existe un número finito de intervalos abiertos cuya unión cubre el conjunto de Cantor y tales que la suma de sus longitudes es menor que epsilon. Bueno, entonces, acá empieza la demostración. Acá solamente es una cosa para hacer ver que efectivamente es lo que se esperaría, que el conjunto Cantor tiene contenido cero, porque la suma de las longitudes de los intervalos que se quitan en el proceso de definición del conjunto de Cantor es 1, es decir, es la longitud de todo el intervalo 0, 1. Pero bueno, la demostración de que el conjunto de Cantor tiene contenido cero comienza aquí. Dada una epsilon positiva, vamos a tomar un número natural tal que 2/3 a la m sea menor que epsilon entre 2. Esto se va a ver, el porqué de esto se va a ver acá más adelante en la demostración. Entonces, tomamos esta m, y entonces nos fijamos en el conjunto CM, que es la unión de 2 a la m intervalos cerrados ajenos, cada uno de los cuales tiene longitud 1 entre 3 a la m. Son 2 a la m intervalos, nos fijamos en, digamos, sean estos los intervalos A1, B1, A2, B2, etc., hasta 2 a la m, B2 a la m, estos 2 a la m intervalos que componen CM. ¿Sí? Entonces, para cada n del 1 al 2m, vamos a tomar los extremos izquierdos y derechos de esos intervalos y los vamos a cubrir con intervalos suficientemente pequeños. Esto es para mostrar que efectivamente hay un número finito de intervalos que cubren el conjunto y tales que la suma de sus longitudes es menor que epsilon. Entonces tomamos con centro a n un intervalo IN abierto con longitud igual a esto que está aquí, 1 entre 2 a la m más 2 por epsilon. Y lo mismo hacemos para los elementos B, BK. Para cada n tomamos un intervalo JN, el centro BN, también con esa longitud. De esa manera lo que tenemos es esta familia de intervalos, ahora abiertos, ya no los cerrados, sino los abiertos. Los abiertos, o sea, los cerrados constituyen CM, ¿sí? Entonces, estos intervalos son abiertos, los C son abiertos, los J son abiertos. Estos constituyen una cubierta de CM, porque CM es la unión de estos intervalos. Entonces, todos estos intervalos abiertos juntos cubren, la unión de ellos cubre a CM. Y como el conjunto de Cantor está contenido en CM, entonces también cubren al conjunto de Cantor. Y ahora veamos cuál es la suma de sus longitudes. Las longitudes de A1, B1, A2, B2, etcétera, cada uno de ellos tiene longitud 1 entre 3 a la m, ¿sí? Y son 2 a la m, son 2 a la m intervalos.
Entonces la suma de las longitudes de estos intervalos, de estos que están aquí, de los 2 a la m, pues va a ser 2 a la m entre 3 a la m. Después los intervalos is, que son 2 a la m, y cada uno lo tomamos con esta longitud, pues la suma de sus longitudes va a ser 2 a la m entre este número por épsilon. Lo mismo para los intervalos j. Y aquí, bueno, lo que vemos es que esto es 2 tercios a la m. Esto que está aquí, 2 a la m entre 2 a la m más 2. Esto nos queda aquí 1/4 de épsilon más 1/4 de épsilon. Eso nos da 1/2 de épsilon. Pero tomamos 2 tercios m de tal manera que 2 tercios a la m sea menor que épsilon entre 2. Entonces esto es menor que épsilon entre 2, más épsilon entre 2, esto es menor que épsilon. Entonces ya probamos que dada una épsilon positiva, se puede cubrir el conjunto de Cantor con una familia finita de intervalos abiertos, tales que la suma de sus longitudes es menor que épsilon. Lo cual prueba que efectivamente el conjunto de Cantor tiene contenido 0. Ahora vamos a demostrar que cualquier elemento del conjunto de Cantor es punto de acumulación del mismo conjunto. De hecho, esta es la propiedad que quería exhibir Cantor. Él quería demostrar que existen conjuntos perfectos, es decir, que son iguales al conjunto de sus puntos de acumulación, pero que no son densos en ningún intervalo. Y bueno, efectivamente el conjunto de Cantor tiene esta propiedad. Vamos a demostrarla. Vamos a tomar cualquier elemento y en el conjunto de Cantor y vamos a demostrar que ese elemento y es punto de acumulación de ese mismo conjunto. Para eso, dada cualquier epsilon positiva, vamos a considerar el intervalo de centro y, radio epsilon, es decir, el intervalo abierto, y menos epsilon, y más epsilon, y vamos a demostrar que dentro de ese intervalo existe algún elemento del conjunto de Cantor distinto de y. ¿Sí? Y esto para cualquiera que sea la epsilon positiva. Esto es lo que significa que y sea punto de acumulación del conjunto de Cantor. Bueno, entonces, dada epsilon positiva, vamos a tomar un número natural n mayúscula, tal que 1 entre 3 a la n sea menor que epsilon. Ahora, como ya está en el conjunto de Cantor, y el conjunto de Cantor es la intersección de los conjuntos Cn que definimos antes, entonces y está en todos esos conjuntos Cn, en particular y está en Cn mayúscula. Y hay que recordar que Cn mayúscula está formado por 2 a la n intervalos cerrados ajenos, cada uno de ellos con longitud 1 entre 3 a la n. Entonces, como y está en Cn, y Cn está formado por estos intervalos cerrados ajenos, entonces necesariamente y pertenece a alguno de estos intervalos. Y esos intervalos tienen esta forma: k entre 3 a la n, k más 1 entre 3 a la n, para una k entre 0 y 3 a la n menos 1. Entonces, y está en alguno de esos intervalos, ¿sí? Tomando n mayúscula tal que pase esto, entonces y necesariamente está en alguno de esos intervalos. Ahora, ya esto ya lo vimos antes, pero si se observa la definición, el proceso de definición del conjunto de Cantor, se puede ver que para cualquier número natural n, los extremos de los 2 a la n intervalos cerrados ajenos cuya unión es n, pertenecen al conjunto de Cantor. Así que estos extremos, k entre 3 a la n, k más 1 entre 3 a la n, pertenecen al conjunto de Cantor. Y y está al interior de este intervalo. Bueno, pues entonces lo único que hay que ver es que alguno de estos dos y está dentro del cerrado. Alguno de esos dos extremos es distinto de y. No pueden ser los dos iguales a y. Entonces, fijémonos en el extremo que no sea igual a y. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la distancia de y a ese extremo, que no es y, pues va a ser
menor o igual que 1 entre 3 a la n, ¿sí? Porque y va a estar aquí y la distancia del extremo pues va a ser menor o igual que la longitud del intervalo. Entonces la distancia de y al extremo va a ser positiva y menor o igual que 3 a la n. Pero 3 a la n es menor que epsilon. Entonces la distancia de y a este extremo, que es distinto de y, que pertenece al conjunto de Cantor, pues es menor que epsilon. Y bueno, pues con esto queda probado que efectivamente cualquier elemento del conjunto de Cantor es punto de acumulación de él mismo. Aquí está desarrollado un poco más, pero esa es exactamente la misma idea. Distancia y, cualquiera de los extremos del intervalo es menor que epsilon, y por lo menos uno de esos extremos es distinto de y, así que definiendo z como cualquiera de los extremos sea distinto de y, se tiene que z está en el conjunto de Cantor, z es distinto de y z está en este intervalo. Entonces, con eso ya queda demostrado que cualquier elemento del conjunto de Cantor es punto de acumulación de él mismo. Pero bueno, vamos a continuar con este proceso que inicié aquí para encontrar un elemento dado un y en el conjunto de Cantor y una epsilon para encontrar un elemento en este intervalo distinto de y. Vamos a continuar con este proceso. Tenemos que y está en este intervalo y 1 entre 3 a la n es menor que epsilon. Entonces, pues fíjense que como 1 entre 3 a la n es la longitud de este intervalo y eso es menor que epsilon, si a y le restamos epsilon, pues nos salimos del intervalo por la izquierda, y si a y le sumamos epsilon, nos salimos del intervalo por la izquierda, de manera que se tienen estas desigualdades. Esto significa que todo el intervalo k entre 3 a la n, k más 1 entre 3 a la n, está contenido en el intervalo abierto y menos epsilon, y más epsilon. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué sigue considerando el proceso de definición del conjunto de Cantor? Jn forma parte del conjunto Cn, y lo que se hace con cada intervalo de Cn es que se parten 3 intervalos de la misma longitud y se elimina el interior del intervalo central. Entonces, partiendo Jn en 3 intervalos de la misma longitud, se obtienen estos 3 intervalos. K entre n, K entre n, K entre 3 a la n, K entre 3 a la n más 1 entre 3 a la n más 1, luego este intervalo abierto y luego este intervalo cerrado. ¿Y qué se hace después? Pues se elimina este intervalo abierto y nos quedamos con estos dos. Esto además de los otros que pertenecen a Cn, pero me voy a fijar aquí solamente en este Jn por el momento. Bueno, entonces ahora, como y está en Jn y estos 3 intervalos están contenidos en Jn, entonces y pertenece a alguno de estos 3, pero no puede pertenecer al que eliminamos porque y está en el conjunto de Cantor, entonces necesariamente y pertenece a uno de esos 2 intervalos cerrados, al primero o al tercero. Entonces ahora vamos a tomar de estos 2 intervalos, decía, hay uno solo en el cual está y. Vamos a tomar el intervalo que no contiene a y, ¿sí? No el que contiene, sino el que no contiene. ¿Por qué? Porque queremos encontrar más puntos distintos de y que pertenezcan a este intervalo. Entonces, vamos a denotar a ese intervalo que no contiene, de estos 2, al que no contiene y, lo vamos a anotar por Jn más 1. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasa. Tenemos que Jn más 1 está contenido totalmente en este intervalo, y no está en Jn más 1, y Jn más 1 es uno de los intervalos que forman Cn más 1. Bueno, ahora fíjense aquí vamos a hacer un paso interesante. Vamos a comenzar con Jn más 1, y vamos a realizar el proceso con el que definimos el conjunto de Cantor, partiendo del intervalo 0, 1, pero esta vez partiendo del intervalo Jn más 1, ¿sí? Como este es nuestro
el intervalo de inicio, va a ser Jn más 1. Entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, pues que Jn más 1, el intervalo cerrado Jn más 1, se divide en 3 intervalos de la misma longitud y se elimina el interior del intervalo central, de manera que nos queda estos dos intervalos, ¿sí? Entonces, a la unión de estos dos intervalos le vamos a llamar Jn más 2. Jn más 1 es un solo intervalo, entonces ahora a la unión de estos dos le vamos a llamar Jn más 2. Ahora, ¿qué se hace después? Pues cada uno de estos intervalos se divide en 3 intervalos de la misma longitud y se elimina el interior del intervalo central. Y nos quedan 4 intervalos. A la unión de esos 4 intervalos lo vamos a llamar, lo vamos a definir como Jn más 3, ¿sí? Entonces, y bueno, entonces vamos a tener una sucesión. Estos J ya no son intervalos, son conjuntos cerrados, ¿sí? Que están formados por intervalos. Entonces, Jn más 2, Jn más 3 son los conjuntos cerrados que se van formando en este proceso de división de los intervalos que forman cada uno de los conjuntos en 3 intervalos de la misma longitud y eliminando el interior del intervalo central. Entonces, vamos a anotar por J a la intersección de todos estos conjuntos. O sea, Jn más 1 intersectado con Jn más 2, Jn más 3, etc. Entonces, ese conjunto J es un subconjunto cerrado, no vacío, ¿sí? Porque, digamos, estamos en otra escala solamente. En lugar de empezar con el intervalo 0,1, estamos comenzando con el intervalo Jn más 1. Es un subconjunto cerrado, no vacío, del conjunto de Cantor. Ahora, como Jn más 1 está contenido en el intervalo y menos epsilon, y más epsilon, y J está contenido en Jn, porque J es la intersección de todos estos, entonces todo el conjunto J está contenido en este intervalo. Y además, como Y no está en Jn más 1, pues Y tampoco está en J. Es decir, este conjunto J, que es el que se llega como la intersección de todos los intervalos, todos los conjuntos cerrados, al aplicar el proceso de definición del conjunto de Cantor, pero comenzando con este intervalo, no contiene Y. De manera que todos los elementos de Y, todos los elementos de J, perdón, son distintos de Y están en el intervalo Y menos epsilon, Y más epsilon. Entonces, de esta forma hemos encontrado no solo un punto, sino un conjunto, de tal manera que todos los elementos de ese conjunto están en ese intervalo Y menos epsilon, Y más epsilon. Entonces, ahora, fíjense que este J, por el proceso de construcción que hicimos aquí, tiene las mismas propiedades que el conjunto de Cantor. Es decir, igual que demostramos antes las propiedades del conjunto de Cantor, podemos demostrar las mismas propiedades para J. Es un conjunto compacto, es denso en ninguna parte, tiene contenido 0 y todo elemento de J es punto de acumulación de J. Entonces tiene exactamente las mismas propiedades, bueno, estas propiedades del conjunto de Cantor, ¿sí? Entonces, la propiedad que faltaría ver es que los elementos de J se pueden poner en correspondencia 1 a 1 con todos los elementos del intervalo 0, 1. Ahora, eso lo podemos ver porque como Jn más 1 es alguno de estos intervalos, es decir, un intervalo de esta forma, para alguna J aquí, ya vimos antes que asociado a un intervalo abierto de este tipo, los elementos que están dentro de este intervalo tienen los mismos, en el desarrollo en base 3 de estos elementos, tienen el mismo desarrollo hasta el dígito n más 1, ¿sí? Estamos aquí en n más 1. Bueno, entonces anotemos a beta 1, beta 2 hasta beta n más 1 a esos dígitos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a fijar, como Jn más 1 está contenido en Cn más 1, ¿sí?
pertenece, o sea, todos estos pertenecen al conjunto de Cantor, o sea, bueno, no pertenecen, sino que forman parte del proceso que define el conjunto de Cantor. Se tiene que estos elementos, estos que están aquí, están en el 0,2, ¿sí? Porque así se fue construyendo, así fuimos definiendo el desarrollo en base 3, de tal manera que todos los elementos del conjunto de Cantor, pues solamente tengan los dígitos 0 y 2, o sea que el 1 no esté ahí. Y bueno, entonces, pues ya nada más sería hacer lo siguiente. Ya tenemos los primeros n dígitos del desarrollo de los números que están dentro de ese intervalo. Después, pues sigue el proceso de división y vamos a encontrar a seguir con el desarrollo en base 3 de los números del conjunto J. Bueno, pues vamos a esos números, pues van a ser dígitos que no, o sea, va a ser una secuencia de dígitos que no contiene al 1. Y entonces, bueno, como antes, vamos a poder poner en correspondencia esos elementos, es decir, dejando fijos a estos, todos los dígitos que siguen de desarrollo en base 3 de los elementos de J, pues los podemos poner en correspondencia con todos los elementos del intervalo 0,1 escritos en base 2, igual que hicimos antes. Entonces, pues con eso ya tenemos entonces demostrado que también los elementos de J se pueden poner en correspondencia 1 a 1 con todos los elementos del intervalo 0,1, ¿sí? Ahora, fíjense, una cosa más. J es, bueno, acá antes de eso. Entonces, fíjense, J es un conjunto que tiene las mismas propiedades del conjunto de Cantor, en particular es un conjunto no numerable. Y todos los elementos de J están dentro del intervalo y menos epsilon, y más epsilon. Entonces, pues hemos encontrado una infinidad no numerable de elementos en ese intervalo y menos epsilon, y más epsilon, que son distintos de Z. No solo uno, sino que hay una infinidad no numerable. Ahora, observamos también que J, este conjunto J, es un subconjunto propio del conjunto de Cantor. Recuerden que J lo definimos a partir de un intervalo Jn, que forma parte de Cn. Jn lo dividimos en 3 intervalos de la misma longitud, eliminamos el interior del intervalo central y nos quedan 2 intervalos cerrados. Elegimos uno de ellos y a partir de ahí seguimos el mismo proceso que se sigue para definir el conjunto de Cantor y llegamos al conjunto J. Bueno, con el otro intervalo podemos hacer lo mismo, realizamos el mismo proceso de definición del conjunto de Cantor, pero partiendo de este intervalo, y pues vamos a llegar a otro conjunto que tiene las mismas propiedades que el conjunto de Cantor. De manera que vamos a tener dos conjuntos que son ajenos, uno de ellos es J, y los dos tienen las mismas propiedades que el conjunto de Cantor, y los dos están contenidos en el conjunto de Cantor. De manera que, efectivamente, este conjunto J es un subconjunto propio del conjunto de Cantor. Pero fíjense que podemos decir más. Si nos fijamos en el proceso de construcción del conjunto de Cantor, partiendo del intervalo 0,1, vamos teniendo uniones de intervalos cerrados, C1, C2, C3, C4. Por ejemplo, si nos ponemos aquí en C4, en C4 tenemos 16 intervalos cerrados que componen cuya unión es C4. Bueno, comenzando con cualquiera de estos intervalos, el primero, por ejemplo, podemos iniciar el proceso de definición, igual que el mismo proceso que iniciamos con el intervalo 0,1, pero lo iniciamos con este intervalito, pues de ir partiendo en 3 el intervalo, y luego en 3, así, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a obtener aquí, si nos fijamos en este proceso, vamos a llegar a un conjunto que tiene las mismas propiedades que el conjunto de Cantor.
Lo mismo con el segundo intervalo, lo mismo con el tercero, etcétera, así para cada uno de los 16 intervalos que tenemos aquí. Es decir, en otras palabras, tenemos esto: para cualquier número natural, el conjunto de Cantor se puede expresar como la unión de 2 a la n conjuntos que son ajenos por parejas, y cada uno de ellos tiene las mismas propiedades que el conjunto de Cantor. ¿Sí? Las mismas propiedades. Entonces, bueno, fíjense que es una propiedad muy interesante el conjunto de Cantor. Dado cualquier número natural, el conjunto de Cantor se puede expresar como una unión de 2 a la n conjuntos ajenos por parejas, y cada uno de ellos tiene las mismas propiedades que el conjunto de Cantor. Y eso es para cualquier n. Entonces, bueno, aquí también podemos observar que en este proceso de definición del conjunto de Cantor tenemos una estructura de fractal. A cualquier escala que veamos este proceso, vamos a repetir el proceso que iniciamos. Esa es una de las características de los fractales, la autosimilitud. Entonces tenemos aquí, bueno, el conjunto de Cantor viene a ser también un ejemplo de un fractal. Bueno, por último, uno puede preguntarse, bueno, el conjunto de Cantor es un conjunto infinito, no numerable, pero está como repartido en el intervalo 0, 1, de esa manera como rara, que se obtiene. Entonces, pero bueno, es un conjunto infinito no numerable. Uno se pregunta, bueno, ¿qué números reales pertenecen al conjunto de Cantor? Bueno, hay una respuesta inmediata. Bueno, todos los números reales que en base 3 se puedan desarrollar sin que intervenga el dígito 1. ¿Sí? Entonces, todos los que podamos escribir, o sea, la infinidad no numerable de números reales desarrollados en base 3 que no contengan el 1, pues son parte del conjunto de Cantor. Pero bueno, nos gustaría saber, pues concretamente, qué números reales pertenecen a este conjunto. Bueno, podemos obtener números racionales que pertenecen al conjunto de Cantor y que no son racionales triádicos. Por ejemplo, este que está aquí, 0.2020202020. ¿Sí? Este es un número escrito en base 2, que no contiene el 1, entonces forma parte del conjunto de Cantor. Ahora, fíjense que este número, que está desarrollado en base 3, pues, ¿qué representa? Pues es esta serie. La serie de 2 entre 3 a la 2k menos 1, para k igual a 1, esto da 2 tercios, para k igual a 2 da 2 entre 3 al cubo, y así de este 2 entre 3 a la 6, etc. Y esto, bueno, pues es una serie geométrica. Sabemos a qué converge esta, el primer término, que es 2 tercios, entre 1 menor la razón, que es 1 tercio. Perdón, que es 1 tercio al cuadrado, ¿sí? Porque la razón es 1 tercio al cuadrado. Entonces, hacemos las operaciones aquí, pues obtenemos que este número que está desarrollado en base 3 es el número 3 cuartos. Es el número 3 cuartos del intervalo 0, 1. Ahora, de aquí podemos obtener muchos otros elementos del conjunto de Cantor que son racionales. Fíjense que si corremos estos dígitos un lugar poniendo aquí ceros, o 2 lugares poniendo 2 ceros, o 3 lugares poniendo 3 ceros, vamos a obtener un número racional distinto. Si ponemos un 0, o sea, si un número real z tiene este desarrollo y los corremos estos dígitos un lugar poniendo aquí un 0, lo que obtenemos es 1 tercio del número real z. ¿Sí? Porque ahora en lugar de comenzar con alfa 1 entre 3, va a comenzar con alfa 1 entre 3 al cuadrado. Y si lo corremos 2 lugares poniendo 2 ceros, eso va a ser 1 entre 3 al cuadrado de z. De manera que como 3 cuartos está en el conjunto de Cantor,
y corriendo esto, poniendo ceros, seguimos estando en el conjunto de Cantor, pues entonces 3/4 por 1/3 va a también ser parte del conjunto de Cantor, es decir, 1/4, 3/4 por un tercio es 1/4, 1/4 por 1/3 es 1/12, 1/12 por 1/3 es 1/36, 1/36 por 1/3 es 1/308, etc. Entonces, esta sucesión que se obtiene, son todos los elementos de esa sucesión pertenecen al conjunto de Cantor. Y bueno, si se fijan, esta sucesión, como se está multiplicando por 1/3 cada vez, esta sucesión converge a 0. ¿Sí? Es una sucesión de elementos del conjunto de Cantor que convergen al elemento 0 del conjunto de Cantor. Pero no todas se convergen al 0. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos este número, el que tiene desarrollo en base 3, que comienza con 2, 2, que comienza con un 2 y luego 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0. O sea, el mismo que teníamos acá, el 2, 0, 2, 0, 0, 0, pero ahora comenzando con un 2. Bueno, este número va a ser 2/3 más esta suma ahora, 2/3 más 1/4, ¿sí? Que sería lo que tenemos aquí, pero ahora comenzando con 2 entre 3 al cuadrado. Entonces, este número que está desarrollado en base 3 es el 2/3 más 1/4. Ahora, como antes, si ahora corremos aquí estos dígitos después del 2 poniendo ceros, pues vamos a obtener que 2/3 más 1/3 por 1/4 es también parte del conjunto de Cantor, 2/3 más 1 entre 3 al cuadrado por 1/4 es parte del conjunto de Cantor, es decir, todos estos, como 2/3 más 1/4 es parte del conjunto de Cantor, también 2/3 más 1/12, también 2/3 más 1/36, etc. Y bueno, se puede ver que como esto tiende a 0, esto va a ser converge al número 2/3, ¿sí? Aquí sí, la convergencia con este método siempre va a ser a un racional triádico. Bueno, pero el conjunto de racionales es numerable, entonces de esta manera, pues sí, tenemos ya muchos elementos del conjunto de Cantor, pero todos son racionales. ¿Qué pasa con los irracionales? Porque como el conjunto de Cantor es no numerable, pues contiene un conjunto infinito no numerable de números irracionales. Bueno, con eso se está más difícil de dar explícitamente el número al que converge la serie. O sea, podemos dar el número real en esta forma, desarrollo en base 3. Pero si queremos obtener el valor de la serie que está representando esta terminología, pues ya no es tan fácil. Si no se trata de un número racional, no es tan fácil obtener a qué converge esa serie. Sabemos que esa serie es convergente, pero a qué converge, pues hay que encontrar alguna manera de hacerlo. En el caso de los racionales, como los racionales son periódicos, o sea, el desarrollo en cualquier base es periódica, pues ahí lo que se obtienen son series geométricas y entonces es fácil encontrar al valor al que convergen. Pero si no se trata de series geométricas, pues ya es otra cosa que puede ser bastante complicada. Por ejemplo, este número 0.2, un 0, 2, 2 ceros, 2, 3 ceros, 2, 4 ceros, 2, 5 ceros, 2, 6 ceros, 2, etc. Que sería 2/3 más 2 entre 3 al cuadrado más 2 entre 3 al cubo, 2 entre 3 a la 6 más 2 entre 3 a las 10. Aquí ya no es una serie geométrica, aquí se multiplica por 1 entre 3 al cuadrado, aquí por 1 entre 3 al cubo, por 1 entre 3 a la cuarta, por 1 entre 3 a la quinta, etc. Esta serie es convergente y converge a un valor menor o igual a 1. Pero, ¿a qué número real converge exactamente? Va a ser un número irracional. No es un número racional, porque si lo fuera, tendría un desarrollo periódico, y este desarrollo no es periódico.
Entonces, aquí este está representando un número irracional que pertenece al conjunto de Cantor, pero obtener exactamente, saber exactamente qué número irracional es, pues ya no es una cosa tan sencilla. Lo mismo al revés. Por ejemplo, raíz de 2, que es 1 punto y algo, un medio de raíz de 2, que está en el intervalo 0,1, ¿pertenece al conjunto de Cantor? No lo sé. Pi, que es 3.14, etcétera. Un cuarto de pi pertenece al conjunto de Cantor, pues no sé. Y no sé si haya estudios alrededor de esto, pero bueno, se pueden exhibir así elementos irracionales que forman parte del conjunto de Cantor.